Vamos a recibir al último invitado de la tarde. Se encuentra con nosotros Antonio Mena, maestro y licenciado en Derecho y escritor también. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Tal como sucedió, así lo cuento. Es tu último libro, después de haber escrito algunas novelas, pues en este caso te animas con esta autobiografía novelada, además contada de una manera muy particular, ¿no? Porque has rescatado a su vez un personaje ficticio de tu último trabajo, de tu última novela. Cuéntame. Efectivamente. Yo tenía pensamiento de intervenir a alguien, un personaje ficticio de mi anterior novela. ¿Cómo hacerlo? A través de un diálogo permanente, pero tiene su intencionalidad. Primero, hacer la autobiografía, un poco más amena. Más amena, modo de diálogo, ¿no? Que no sea tan monólogo y... O sea, tú cuentas tu vida desde los 60, desde los años 60. No, que va. La cuento desde que nací, desde tu infancia. Desde que nací. Y pasa por distintas décadas hasta el presente. Sí. En ese diálogo con ese personaje, ¿qué personaje es el que has rescatado? ¿Y por qué ese personaje en concreto? Periodista, Diego Guerrero, sí. Y lo pongo como, diremos, para expresar mis opiniones, mi experiencia, mi pensamiento, mi idea, a través de un diálogo, porque si lo hago yo solo sería más monótono. Más monótono. Bueno, y repasa distintos episodios, ¿no?, de la historia de nuestro país, algunos más alegres y otros más duros, más crudos, ¿no? Voy compaginando datos de mi historia, de mi vida, con hechos históricos destacados, siempre en relación uno con otro. Por ejemplo, estando yo haciendo la mili en el campamento migratorio en Almería, murió Carrero Blanco. Pues aprovechando ese inciso, pues meto O sea, por ejemplo, atentado de Carrero Blanco y lo ligas con mi ¿qué hacía en ese momento Antonio Mena? Sí. Vale. Y así voy ligando, conexionando hechos de mi vida. Habrás tenido que hacer un ejercicio de memoria importante, ¿no? Porque sí, a mí que me apasiona la historia. Te apasiona la historia, pero ligar acontecimientos de tu vida con episodios de la historia de nuestro país, pues yo creo un ejercicio muy interesante. No ha sido muy difícil, ¿no? Porque siempre he conectado mi vida con la política, con los hechos históricos. Tú te has dedicado durante muchos años a la enseñanza. Sí. Este trabajo, esta novela autobiográfica, contada a través del diálogo con ese personaje ficticio y luego tú como protagonista, ¿tiene también un final, o sea, un objetivo didáctico o no? Sí, nuestra generación, mi generación, ha conocido todos esos hechos, pero la tuya, por ejemplo, tu generación, apenas conoce estos hechos históricos a partir de los 60. Sí. Y no lo explico, sino es una especie de resumen, porque tampoco me puedo extender demasiado. Para ti, ¿qué es lo más duro? Tenemos por ahí la portada de tu libro, que me gustaría también volver a verla, y querría que me contases también, Antonio, qué es lo más difícil para ti, lo más complicado que ha supuesto para ti el contar algo de tu vida. No sé si algún episodio, algún hecho que ha sido especialmente... Precisamente utilizo un seudónimo, Prudencio, el nombre de mi pueblo, Pujerra, Benjusía, el de mi mujer, y donde yo he vivido bastante tiempo, es Cañete Real, pongo Tábora de Rey, más bien por pudor, por timidez, es decir, una forma de disfrazarme para no enfrentarme directamente al lector. Aunque el que te conoce realmente sabe perfectamente... Hablo de mi vida totalmente, de una forma sincera y honesta. Las personas que ya han tenido oportunidad de leer este libro, tal como sucedió, así te lo cuento, ¿qué te han transmitido, Antonio? Sí, hasta ahora han leído muy poca gente, pero... ¿Y qué te dicen? A ver. Que le ha gustado mucho, que es muy entretenido, que se lee muy bien, que pongo a mi mujer por las nubes, hablo mucho de ella, así cuento mi vida, mi historia, pero enlazándola con la historia, con los hechos históricos. Otros episodios, porque has mencionado el atentado de Carrero Blanco, pero otros episodios que se reflejan en este libro, en esta autobiografía, y que lo ligas con acontecimientos vividos por ti en primera persona. Empiezo con la Revolución del 68, de mayo del 68, en Francia, luego continúo con el atentado de Carrero Blanco, la muerte de Franco, la Marcha Verde, llega la reforma
política, la ley de reforma política, la Constitución, los padres constituyentes, después el golpe de Estado, es decir, todo lo que ha ocurrido, lo más importante, por supuesto, hasta nuestros días. Y para ti lo más curioso que ha sido, lo más curioso que compartes con el lector de tu vida, a ver, aparte de ensalzar a tu mujer y de... Lo que, bueno, quizás le llame mucho la atención mi trayectoria religiosa y mi experiencia militar. Pienso yo que son Tu dos experiencia hechos militar y que tu me han marcado trayectoria religiosa. bastante. ¿Tú estuviste en el seminario quizás? Sí. Ah, muy bien. Es decir, de mi vocación sacerdota he recorrido una serie de instituciones o de momentos religiosos muy importantes para mí, hasta llegar al agnosticismo actual. Anda, no me digas, eso sí que es curioso. Además, de una forma muy razonada y basada en experiencia. Oye, qué interesante, qué interesante. ¿Pero tú llegaste a ser sacerdote o no? No. No, pero sí estuviste en el seminario. Sí. Estuve primero en Málaga 4 meses Sí. y luego me fui al seminario Carmelita Descalzo de Córdoba, que aquello fue horrible. Horrible. Y ahora agnóstico. Agnóstico ahora. Sí, totalmente agnóstico. Además, totalmente convencido y racional. Oye, Antonio, ¿cómo podemos, esto tiene muy buena pinta, cómo podemos adquirir un ejemplar de Tal como sucedió? Así te lo cuento. En cualquier librería. Lo que pasa es que la editorial se está retrasando un poco. Pero yo pienso que en esta semana próxima o en esta misma puede adquirirse. Pues Antonio Mena Guerrero, gracias por venir a nuestro programa, a nuestro magazine Málaga TV, y espero que funcione muy bien esta novela, esta autobiografía novelada tuya de Tal como sucedió, así lo cuento. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.